Si estás aprendiendo español, necesitas hacer ejercicios de escucha intensiva. En este canal he publicado varias historias diseñadas para este propósito. Y hoy te traigo la historia Un pelo en mi plato. Esta historia fue escrita usando una lista de las 5,000 palabras más comunes en el español hablado. Así que todas las palabras de esta historia son palabras que tú necesitas conocer. Para sacar el máximo provecho de esta historia, debes escuchar de forma activa, usando la técnica de la transcripción. Primero, escucha sin subtítulos y escribe lo que escuchas. Vas a escuchar cada frase varias veces hasta que puedas entender cada palabra. Después, vas a volver a escuchar con subtítulos en español para confirmar si escuchaste bien y vas a marcar todos tus errores. Este ejercicio te permite identificar vacíos en tu vocabulario, gramática y escucha. Si usas Chrome, puedes instalar Cloud Dojo. Cloud Dojo te permite repetir una frase fácilmente presionando la tecla S y también te permite ajustar la velocidad con las teclas más y menos. Pero la manera más simple de hacer este ejercicio es con las tarjetas de Anki de esta historia. Cada tarjeta te presenta un clip de audio y una caja vacía para teclear. Tú escuchas varias veces, tecleas lo que escuchas y Anki resaltará todos tus errores en amarillo. En la descripción encontrarás el enlace para comprar las tarjetas. Sin más introducción, empecemos la historia. Un pelo en mi plato. Parte 1. Un día, Pedro fue a un restaurante. Este restaurante se llama El Arroz Verde. Pedro pidió su plato favorito, arroz con pescado y huevo. Pagó $6 por este plato. En 10 minutos, su plato estaba listo. Pedro tomó su comida y buscó un asiento. Ese día, el restaurante estaba lleno. Mientras estaba comiendo, se dio cuenta de que había un pelo en su plato. Pedro se levantó y le dijo a un empleado: «Hay un pelo en mi plato. ¡Qué asco! Ustedes tienen que darme otro plato». El empleado dijo: «Señor, nuestra cocina está limpia. Ese pelo no puede ser nuestro. Debe ser de usted. Lo siento, pero no podemos hacer nada». Pedro dijo: «No puede ser mío. Yo no tengo pelo. Quiero hablar con su jefe». El jefe del restaurante vino y dijo: «Lo siento, usted tenía que haber visto eso antes de que el plato saliera de aquí. Usted se llevó el plato sin decir nada. Por eso, ya no podemos hacer nada». Pedro se fue a su casa. Estaba muy enojado. Parte 2. Pedro llamó a la oficina de El Arroz Verde. Encontró el número en internet. Llamó y escuchó este mensaje: «Gracias por llamar a El Arroz Verde. Su llamada es muy importante para nosotros. En este momento, todos nuestros empleados están viendo un partido de fútbol. O quizás están en una reunión hablando de asuntos sin importancia. O quizás es el cumpleaños de alguien. Por favor, espere en la línea». Pedro escuchó este mensaje por media hora. Por fin, una chica dijo: «Buenas tardes, Marta le saluda. ¿Cómo podemos ayudarle?». Pedro dijo: «Mire, señorita, hoy fui a El Arroz Verde del Norte. Cuando empecé a comer, vi que había un pelo en mi plato. Hablé con el jefe del restaurante, pero él dijo que no podía hacer nada». La chica dijo: «Bien,
¿Usted tomó una foto de su plato cuando usted lo recibió? Así usted podría demostrar que el pelo ya estaba allí. ¿Qué? ¿Quién toma fotos de su comida? Todo el mundo lo hace, señor. Toman fotos de su comida para compartir en Internet. Pero si usted no tiene pruebas, lo siento, no podemos hacer nada. Gracias por nada, señorita. Que tenga un bonito día, señor. Pedro no sabía qué hacer. Decidió compartir su historia en Internet y se fue a dormir. Parte 3. Al día siguiente, Pedro vio su teléfono. Tenía un mensaje privado. Era de una cuenta llamada Servicio al Cliente El Arroz Verde. El mensaje decía: Don Pedro, le pedimos perdón por el problema que tuvo. Vamos a darle $1000 para que pueda olvidar todo este sufrimiento. ¿Cuál fue su forma de pago? Pedro estaba muy contento. Por fin alguien de la compañía lo había escuchado. Contestó que había pagado con la tarjeta de su cuenta corriente. La otra persona le pidió su nombre completo y dirección. Pedro le dio estos datos. La otra persona escribió: No encuentro este pago en el sistema. ¿Podría darme su fecha de nacimiento y su número de seguro social? Pedro dio con gusto toda esta información. La otra persona dijo: Por fin encontré el pago. ¿Podría darme su número de teléfono, por favor? Pedro le dio su número de teléfono. De inmediato, Pedro recibió una llamada. Una voz muy amable dijo: Buenas tardes, don Pedro. Soy Fernando, de Servicio al Cliente. Antes de continuar, necesito hacer una pregunta de seguridad. ¿Cuál es el número de cuenta con el que usted hizo el pago? Pedro dio su número de cuenta. Un minuto después, Pedro recibió $1000 en su cuenta. Estaba feliz. No esperaba una solución tan rápida. Parte 4. Han pasado algunos meses. Pedro está en el teatro con su novia. Van a comprar entradas. Quieren ver La Fábrica de Chocolate. Hoy es la última presentación de este show. La última oportunidad de verlo. Pedro pide 2 entradas, pero el empleado del teatro dice: Lo siento, señor, pero no hay suficiente dinero en su cuenta. Pedro dice: No puede ser. Hace 2 días recibí mi sueldo. Ya intenté pasar su tarjeta 3 veces. Su banco dice que no hay suficiente dinero. Pedro se siente muy mal. Lleva meses trabajando en un proyecto. Por eso no había podido salir con su novia. Y le había dicho que la iba a llevar a ver la fábrica de chocolate. Pero Pedro ya no podía hacer nada. Tuvo que llevar a su novia a casa. Al día siguiente, Pedro va al banco. Está seguro de que todo es un error. Quizá la red del banco tuvo un problema. Quizá la banda de la tarjeta ya no sirve. Pedro habla con Servicio al Cliente. Señorita, anoche traté de hacer una compra, pero me dijeron que no había suficiente dinero en mi cuenta. Mi novia escuchó todo. ¡Qué vergüenza! La chica de Servicio al Cliente vio su computadora y dijo: Así es, señor. Ayer por la mañana usted sacó todo su dinero. Pedro dijo: ¿Qué? Yo no hice eso. Tiene que haber un error. Pues aquí está en el sistema, señor.
Fue ayer a las 7 de la mañana. Un momento. ¿7 de la mañana? ¿Qué oficina de este banco está abierta a las 7 de la mañana? Parte 5. La chica buscó en el sistema y dijo, es la oficina del puerto, en el sur. Es la única que está abierta a esa hora. Pero yo vivo y trabajo en el norte. Nunca voy al sur de la ciudad. Ustedes deben tener cámaras de seguridad. Vean las cámaras y verán que yo no hice ese retiro de dinero. Un momento. No, lo siento. Ayer las cámaras no estaban funcionando. En verdad, todo esto es muy sospechoso. Tenemos que investigar este caso. Si todo sale bien, en un mes usted tendrá su dinero de vuelta. Un mes es demasiado tiempo. Yo necesito pagar cuentas y necesito comer. ¿Qué voy a hacer hasta entonces? Usted podría pedir un crédito, señor. Tenemos el interés más bajo del mercado. Está bien. Creo que no tengo otra opción. Necesito un crédito de $2,000. Por supuesto, señor. Voy a revisar en el sistema para ver si se lo podemos dar. Un momento. La chica pasó un rato viendo su computadora. Pedro estaba nervioso. Por fin, la chica dijo, lo siento, no podemos darle el crédito. Usted ya tiene 3 deudas en varios lugares y no las ha pagado. Pedro tenía mucho miedo. Él nunca había pedido ningún crédito. ¿Qué estaba pasando? Pedro fue víctima de robo de identidad. La cuenta que le envió el mensaje privado no era una cuenta oficial de El Arroz Verde. Era una cuenta de una banda criminal. Pedro les dio todos sus datos personales. La banda pidió un crédito tras otro usando los datos de Pedro. Por último, dejaron su cuenta en cero. Pedro ahora tiene mucho trabajo por hacer para limpiar su nombre. ¿Qué te pareció la historia? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Deja abajo tus comentarios. Si solo has escuchado la historia una vez, vuelve a escucharla palabra por palabra. Puedes hacer el ejercicio de transcripción con cualquier herramienta que prefieras, pero la manera más simple es con las tarjetas de Anki que he creado especialmente para entrenar tus oídos. El enlace está en la descripción. El mazo de tarjetas cuesta solo $5, menos que una clase en italki, y te mantendrá ocupado por más tiempo. Si eres miembro estándar de este canal, puedes encontrar un descuento del 60% en la pestaña Membership. Y si eres miembro de nivel Premium, encontrarás un descuento del 80%. Además, todos los miembros del canal tienen acceso a lecciones de fonética que te ayudarán a mejorar tu escucha y tu pronunciación. Únete como miembro presionando en Join o visitando youtube.com/SpanishInput/join. Quiero agradecer a todos los miembros de este canal por todo su apoyo. Sin ustedes, este canal no podría seguir adelante. Quiero agradecer especialmente a Nathan Mao, el único miembro premium al momento de grabar este video. Soy Miguel y esto es Spanish Input.